Bueno, pues nada, bienvenido a otro episodio de, el podcast del Callito, que nunca le puse nombre, así que se quedó así. Este, hoy estamos hablando con Marian Pérez de Mara Mara Films, que dirigió un documental brutal, de verdad que me encantó, lo estrena el 6 de octubre, ¿verdad? En cine, y de verdad que me encantó, me voló la mente, yo nunca había visto la historia de Puerto Rico presentada de esa manera. Como que son cosas que uno se imagina, como que diablo, estaría brutal que alguien hiciera una película y demostrara la historia de Puerto Rico de esa manera, y ustedes lo hicieron. Y aparte de que pues has tenido una carrera donde tú sabes, has hecho un montón de trabajo bien impresionante. Pero pues nada, gracias por estar aquí primero que nada, obviamente. Y Gracias por invitarme, de verdad. Yo soy fan tuya, así que gracias. gracias. Y entonces te quería preguntar para empezar, siempre me pregunto esto de este tipo de proyectos, ¿cómo es que esto se da? ¿Cómo es que esto empieza? ¿Ustedes hicieron el acercamiento? ¿Les hicieron el acercamiento ustedes? ¿Cómo fue que esto se fue formando, esta idea para esta película? Pues mira, fue por los 500 años la celebración de los 500 años, el presidente del Banco Popular, él es historiador, eso fue lo que él estudió, y es fan Wow. de la historia. Y entonces él quería hacer un documental sobre la historia de San Juan, y a mí me hicieron el acercamiento para dirigirlo. Con la casa productora de Cinetrix, con el productor Cady Burgos, que trabaja mucho los especiales del banco, y me hicieron el acercamiento. Y al principio yo estaba como, espérate, pero ¿qué quieren? ¿Un especial o qué? Entonces me explicaron bien que lo querían documental full. Y eso a mí me voló la cabeza y dije que sí. Y entonces a veces era difícil que ellos que solamente han hecho especiales del banco entendieran que si vamos a hacer un documental era otro proceso, otra manera, no, pero nada, lo hicimos y yo estoy contenta con el resultado. Ok, ¿y cuál es porque vi que tú hiciste un especial del Banco Popular, Sí, y yo hice, ¿cuál tú dirías que es esa diferencia? bueno, Digo, sorry, habla también del proyecto pero... no, ese especial que yo hice fue sobre la diáspora y en ese momento yo estaba viviendo en Los Ángeles, se llama De Puerto Rico para el Mundo o para el Mundo, y es una gran diferencia porque el especial primero dura 50 minutos. Este, Uno hace la historia basado en la música. El escogido musical viene primero, que eso lo decide Ahmed Irizarry. Él es el que escoge esa música y los artistas. Y de acuerdo a eso es que nosotros creamos una historia, un guión. A veces va de la mano y muchas cosas que pues con Ahmed yo le tenía que decir, mira, eso no pega, prefiero esta canción para esta parte o tal artista, pero en general es un proceso completamente diferente. En un documental, y eso lo hablaba con Ahmed, que hizo la música de este documental, es completamente opuesto. Tú haces el documental completo y luego le pasas ese documental al que va a crear la música y en base a lo que él ve editado es que crea la música. O sea que en ese sentido, con el especial del banco es completamente diferente. Ok. Y algo que te quería preguntar, que es una de las primeras preguntas siempre que yo veo un documental, siempre pienso en esto. Ujú. Y es como ese proceso de hacer obviamente yo no sé nada de producción ni nada de eso, pero como que ese proceso, como que si tú vas a hacer una película, me imagino yo, o sea, una película con un libreto, como que tú tienes ya el libreto, tú tienes como que cierta estructura por la que tú te guías, pero Ujú. de la manera que yo me lo imagino que es, y no sé si es así, es que aunque se haga una investigación antes, la historia o lo que va a ser el documental va evolucionando durante la producción mientras vas hablando con personas y llega información nueva, no sé si eso es así, pero me pregunto mucho cómo es que se va formando un documental en verdad por eso, porque me imagino que ese proceso es bien distinto. Pues en este caso, un documental tiene una estructura o un guión o una guía, porque pues te puedes ir, imagínate,
en este caso que son 500 años de la historia de la Fundación de San Juan, nosotros hicimos una investigación de mucho tiempo y teníamos asesores historiadores que nos ayudaron en ese caso y íbamos como reduciendo cada siglo, que era lo más importante, y decidiendo qué era lo que queríamos contar. En el caso de este documental se hizo así, se decidió primero los cuentos que queríamos. Yo quería recreaciones, entonces pues esa parte se escribió, las recreaciones. Originalmente tenían diálogo, pero quisimos quitarle el diálogo porque queríamos que fuera lo más real posible y el diálogo a veces te lo quita porque en esa época no, en el 1500 no hablaban español así como Exacto. usualmente son las recreaciones. Tienen muchas palabras que son bien diferentes y yo me di cuenta de eso con las cosas que leía, como se expresaban y las palabras como las utilizaban, que muchas veces les recalcamos a los jíbaros cómo hablan y así era más la manera en que se hablaba en los 1500, por ejemplo. Y pues decidimos no ponerle diálogo, pero sí había un guión que a medida que seguíamos desarrollando la preproducción, yo seguía ajustándolo, cambiándolo, porque también yo tenía que pensar en transiciones, y bueno, y cuando llegó la producción como tal, hubo como 3 escenas de recreaciones que tuve que quitar y pues las tuve que hacer nada más el cuento y pues hacer visuales o animación o fotos y eso va cambiando. La mayoría de los documentales tienen una guía un poquito menos estructurada que era lo que sí había aquí. Y durante la parte de edición es que se va desarrollando eso. Y incluso hay muchos editores de documental que se ponen crédito de escritores porque ahí, contrario a una película, que tú escribes la película primero y luego en edición es ir por el guión, en un documental es al revés. Tú vas escribiendo la película luego mientras la vas editando y por eso puedes tardar un año en editar un documental. Ok, ok. Pero en este caso ustedes ya tenían una estructura entonces bastante establecida de... Ok, ok. Sí, teníamos una estructura bastante establecida, pero de todas maneras hay muchas cosas que se hicieron en la edición, cosas que no se contaron bien, pues cómo lo podemos contar, pues por lo menos teníamos la narración, que eso siempre ayuda mucho a contar cosas que no pudiste contar bien, animaciones, gráficas, sí. Sí, sí. No, para mí en mi página una de las cosas más difíciles es que ahora he estado usando inteligencia artificial para crear imágenes, pero conseguir imágenes de la época es casi imposible. El tiempo que uno pasa haciendo eso, son las visualizaciones que ustedes crearon son bien impresionantes. La primera toma Ajá, yo no sé si esto es dar spoilers, pero la primera toma donde sale la cámara y pasa por encima de San Juan sin población y sí, después sigue y ajá, llega hasta como que son unas tomas bien impresionantes porque yo pensaba, mira, pues enseñaron ya la isleta de San Juan despoblado, y eso de por sí es impresionante, y después tú llegas hasta la vía de Caparra y sí, como que lo ubicas ahí en sitio y todo, como que todas esas cosas, y especialmente la toma la de Ponce de León cuando él sale de la casa sí. como que yo pensaba, como que también es bien impresionante, o sea, sorprende cuando lo ves porque tú estás esperando que pase otra cosa por la manera en que, pero entonces se desvanece atrás y ves la casa en ruinas, como que esas Ujú. tomas están tan brutales, de verdad que esas cosas a mí me volaron la mente, o sea, Eso fue un tripeo que yo quise hacer, yo no sabía si iba a funcionar y me acuerdo decirle al director de fotografía, Chavo, esto es un tripeo, yo no sé si va a funcionar, pero pues si no funciona, se trató y si queda charro, pues que quede charro, pero si uno no lo trata, ¿qué va a pasar? Pero venía de la necesidad de querer que uno entendiera que nosotros estamos habitando espacios que tienen historia. Y entonces, por eso a mí me gustaba todo el tiempo traernos al presente, de alguna manera en transiciones.
y que ahora cuando tú pases por Caparra y esas ruinas, te imagines que ahí vivió este hombre, o sea, Juan Ponce León Sí. estaba ahí y que es toda esa área, bueno, y eso pues son de las cosas que aprendí, que debajo de la número 2 todavía hay mucho, artefactos indígenas, hay mucha historia ahí abajo que se La tuvo que mitad de la mover. casa está allá abajo. En la mitad de la Sí, casa que está allá abajo, pues yo no sabía sí. nada de eso. Y pasar ahora por allí, pues entonces me lo veo de otra manera y lo aprecio más o me siento como, no sé, que somos parte de la historia y que nosotros ahora mismo estamos viviendo, pero eventualmente se hablará de nosotros también y creo que eso ayuda a uno a crear un poco más de conciencia de cómo te relacionas en los espacios. Punto. Y esa era Sí. la idea. No, y que también es como que esa escena como está construida, tú ves que está pasando algo bien importante Ujú, en como que a Ponce de León le acaban de dar unas noticias que a él no le gustan y él camina por toda la casa y tú ves toda la casa y todo. Y como que tú estás viendo que ahí está pasando algo bien importante en ese momento, está figuras que obviamente tú sabes, todavía tenemos avenidas con ese nombre y toda la cosa. Y, ujú. y, y, y entonces ahora eso es como una cosa que está ahí olvidada y la gente le pasa por el lado en el tapón ese eterno de Caparra que siempre está ahí y como que, y pues uno le pasa por el lado y no sigue, y eso está ahí como descartado, y yo no sé ahora cómo está, pero en un momento eso estaba toda la grama así crecida, que no se podía ver Ujú, casi nada, como que también te da ese impacto de que mira, el valor que él se le está dando a estas cosas, como que no es el que exacto. se le debería dar, Ujú, que también, ujú. eso fue lo que, cuando yo vi eso, yo pensé como que, wow, qué manera de capturar eso, porque tú ves los carros pasando y todo en la película, y es como que, mira, eso a nadie le, como que a la Sí, gente no le importa y les debería importar. sí. Eh, Y así hay muchas partes en la película cuando es que pasamos por o que se presenta el, el puente San Antonio, que es ahí en Condado, Ujú, y te presento ese pedacito que queda de muralla, que yo camino por ujú. ahí todo el tiempo y nunca me había fijado en eso, y está lleno de graffiti, y es como, y que conste, yo creo, yo no estoy en contra del graffiti, pero hay espacios para hacerlo, pero incluso el gobierno, los líderes, que cuiden ese espacio, que le pongan unas lucecitas para que lo alumbren, para que uno lo vea con otros ojos. Exacto. Ahí es que voy con este documental, es como tanto para nosotros y como para los líderes que empiecen a darle valor a estos lugares para que uno también le dé el valor. Que, por Exacto. ejemplo, yo paso por el puente de Martín Peña, que lo grabamos y estuvimos Ujú, allí, y la tarja que hay ahí es de cuánto gastó la gobernadora Sila María Calderón para reconstruirlo. No dice ujú, nada de la historia, solo dice que ella lo reconstruyó y el dinero que gastó y en qué fecha. ujú. Esa es la tarja que hay ahí, por favor. Sí, ok, Exacto, exacto. ponte esa tarja, pero pon una que hable de este espacio tan importante. Por Exacto. ejemplo. No, y que el nombre, o sea, obviamente el puente de ahora no es el puente que se construyó hace 500 años, pero ese fue como que el primer puente que se construyó para la mudanza de San Juan, porque yo creo que también es algo que la gente no piensa, como que de Cangrejo, Santurce, eso también es como un islote, y tenían que construir ese primer puente para después construir el otro puente a la isleta de San Juan, y el que Ujú, construyó ese puente se llamaba Martín Peña, el contratista que lo exacto. construyó, y de ahí viene el nombre, o sea, por 500 años se le ha dicho de la misma manera a ese puente, como que tienen como estas cosas bien antiguas, que no Ajá. sé, como tú dices, que no se señalan hoy día, eso debería estar ahí en el puente. Ujú, ujú. Eh, y nada, de verdad, te quería preguntar, me encantó ver lo de que hablaron de Miguel Enrique, porque yo Sí, siento que entre nosotros, la gente que somos como que fans de historia, freaks de historia y eso, pues se habla mucho de Miguel Enrique, pero yo siento que él no tiene el reconocimiento que tiene, por ejemplo, Cofresí, en términos de lo todo el mundo sabe que Cofresí era un pirata, ¿no? Maybe no saben nada de su vida o lo que sea, pero saben que Cofresí era un pirata. Pero nadie nunca ha escuchado de Miguel Enrique. ujú. Eso fue algo que tú te enteraste de eso haciendo el documental, tú sabías de eso antes, tú como que... Yo no sabía nada de Miguel Enríquez o sea, yo no sabía nada de muchas cosas. Ujú, Y yo soy sanjuanera, yo vivo en el viejo San Juan de toda la ujú, vida. Mi hijo nació aquí en mi casa.
Yo no sabía nada de Miguel Enríquez. Yo lo aprendí en todo esto que fui leyendo con los resúmenes que nos enviaban. Y cuando yo leí sobre ese hombre, yo dije, espérate, pero ¿qué es esto? ¿Cómo nadie nos ha hablado? Y me compré libros en el Centro de Estudios Avanzados y los estoy leyendo porque estoy fascinada con esa historia. Quiero hacer una película sobre Miguel Enríquez y que Ismael Cruz Córdoba sea Miguel Enríquez, por Estaría ejemplo. brutal. Estaría brutal, pero bueno, para eso tengo que buscar el dinero. Y este documental lo hice también. Mira, yo puedo hacer esto si me das el dinero, si no, pues no se puede, pero Miguel Enrique a mí me voló la cabeza y queríamos hacer una recreación de él, pero de la manera que yo la quería hacer costaba mucho dinero y pues estuvimos buscando fotos de él, o sea, dibujos, pinturas, no había nada. Después yo vi el post que tú hiciste con esas imágenes y yo, wow. Y eso ya nosotros habíamos enviado a alguien a que hiciera una pintura de él para ver cómo representarlo. Pero nada, creo que por lo menos hablamos de él para Ismael Cruz Córdoba, el narrador de la película, del documental. Él también no sabía nada y era como, wow. Y le conmovió mucho saber eso porque él, como un hombre negro, decía, porque a mí no me dijeron esto, yo tuviese otra, posiblemente sería más seguro de mí mismo o me vería de otra manera si yo hubiese sabido esto antes. Sí, y eso se ve en el documental, él se ve como impresionado con esa parte. Yo no sé si él se entera de eso cuando lo estaban grabando. Allí fue que se enteró, cuando lo estaban grabando. Wow. Sí, todo Sí, ahí. no se le ve. Sí. Wow. Yo Wow. nada más le había dado a él como preguntas claves y le explicaba, mira, estas son preguntas claves y le hacía como un resumen de por qué quería que preguntara esto y por dónde quería que se llevara la historia. Pero él no sabía nada, yo lo envié como un resumen bien cortito, con preguntas más que nada, así que esa es la parte chula del documental, que él realmente está haciendo el personaje del espectador, de todos nosotros que no sabemos nada de la historia, y él está aprendiendo a la misma vez que el público está aprendiendo. Exacto. Sí, no, eso, y a mí me está tan, digo, eso para mí es súper importante porque entonces tú no te sientes tanto como que te están, como que hay alguien ahí contigo, como que no es como que te están enseñando algo y tú eres el morón que no lo sabe, como que obviamente hay un montón de cosas que nadie sabe y como que tú tienes ahí alguien que te está básicamente como que acompañándote a través de ese viaje que es Ismael en ese documental y para mí también está brutal porque digo, como que lo vi ahí y yo estaba como que, como que yo lo estoy viendo en la serie de Lord of the Rings ahora, que a mí me encanta Tolkien, como que para mí es una influencia bien grande escribiendo como que mis libros de ficción y eso, y él tiene como el personaje más badass en toda la serie, como que un boricua y todo eso, y entonces lo veo aquí también, como que se le ve este aprecio por la historia de Puerto Rico que le está aprendiendo ahí, de la manera que él lo toma todo súper en serio, y como que tú le ves como que las cosas que está escuchando le están impactando, y como que él le ve el peso y la significancia de eso, como que para mí eso que no sé, como que son cosas que coinciden, porque él está en esa hora y está aquí ahora, pero como que para mí está brutal a este tipo, como que estrella de Hollywood ahí, como que he estado escuchando estas historias y aprendiendo de verdad o sea, está brutal que él es el que te está acompañando por esa película. Sí, ¿cómo? eso, bueno, yo lo conozco a él porque él salió en el especial del Banco Popular de la diáspora y lo conozco desde entonces y por su trabajo en Los Ángeles. Y yo lo quería a él para este documental y el productor también. Siempre pensábamos en quién es este personaje que puede estar ahí, que nos represente al pueblo, a Puerto Rico, al que esté de espectador. Queríamos que fuera alguien joven y queríamos que fuera alguien que, o conocido o no conocido, pero que mostrara el típico, y digo típico boricua porque que tenga una mezcla de lo que estamos hablando.
Entonces él estaba en New Zealand, él llevaba en New Zealand 1 año y medio, 2 años, toda la pandemia, haciendo la serie de Lord of the Rings, y yo, qué chavienda, qué pena que él está allá, olvídate. Y de repente veo un post de él que llegó a Los Ángeles y enseguida yo le texté, mira, tú estás en Los Ángeles, yo te necesito para esta película en Puerto Rico, y estábamos como a 1 mes de comenzar la filmación. Y ya yo estaba como descartándolo a él y bajando en la lista a las otras personas que tenía pensadas. Y nada, lo embollé, le conté ahí por teléfono, le conté bien rápido un poquito de Miguel Enrique, le conté de la milicia de Moreno, le conté de Celestina, y él como que, wow, eso está brutal. Y dijo que sí, él acababa de acabar de filmar esa serie y vino por 3 días, 4 días y lo hicimos. Qué cool. Y esas escenas de la milicia de Moreno que acabas de mencionar, sorry que brinque tan rápido de temas, que hay tantas cosas que hablar, pero como que están tan cool y quedaron como que tan dramáticas y tan badass, todo, como que todo, o sea, eso quedó, en verdad también son de esas cosas que yo no pensaba ver, que nunca me imaginé que los iba a ver, por más que uno lea de esas cosas y qué sé yo, uno las vea representadas y son como bien cinemáticas, digo, obviamente todo es cinemático, pero como que tiene como ese, yo no sé palabras de cine, pero como que son como bien dark, así, moody, como que con la neblina y todo eso, como que de verdad es como una película de acción, como que... Sí, esa era la idea. Enseguida que yo leí sobre la milicia de Moreno, yo dije, yo tengo que hacer esta recreación, o sea, yo jamás pensé en eso. Y cuando vi la pintura de Campeche del uniforme de ellos, yo, ¿qué? Pero parece uniforme de ingleses. Incluso yo tenía a mi mamá al lado viendo la película allí en la presentación y ella, pero no entiendo, estos son ingleses. Y yo, no, ya verás, como están vestidos así de rojo, aunque hay unos detallitos que hacen que no sean los ingleses, pero para mí era lo más importante, era verlos a ellos y verlos bien varas y que nos sintiéramos súper mega orgullosos de este grupo que también fueron parte de la defensa contra los ingleses, y queríamos hacerlo así bien película. Y el director de fotografía, que es Chago Bennett, que si lo buscan, él ha hecho un montón de películas, es boricua, hace casi todos los videos de Bad Bunny, ahora mismo es una serie que se llama The Resort, que está, creo que es en Showtime o en Amazon, no estoy segura. No sé Pero cuál se se lo voy a buscar. The Resort se llama, la filmaron toda aquí en Puerto Rico. Pues él es el director de fotografía, y tanto para él como para mí era la primera vez que podíamos hacer una película de época. Eso para cualquier cineasta, eso es como lo más maravilloso, porque es lo más difícil de hacer, es lo que más cuesta dinero, porque tienes que hacer los sets que se vean de la época, el vestuario, todo lo que hay alrededor en términos de luces, de props, todo tiene que cuidarse bien, y entonces es el reto mayor para todo el mundo, para el director de fotografía, el que hace el diseño de arte, diseño de vestuario, pelo. En esa época tenían pelo largo, tenían pelo corto, se afeitaban o no se afeitaban. Todas esas cosas son importantes y son los detallitos. El departamento de pelo, por ejemplo, tenían unos diseños y yo, no, mira, aquí te mando todo el research, en ese momento todo el mundo era pelú, o no, en ese momento todo el mundo era clean cut, dependía del siglo, y entonces todos esos detallitos, mano, hacen una diferencia bien grande. Incluso no puedes tener gente barrigona, pipona, gordo, porque en esa época no había, estaba todo el mundo limitado de comida, así que son flacos y son gente fibrosa, todo eso es parte de... Y caminaban para todos lados. Y caminaban para todos lados, así que... Sí. Exacto. ¿Y ustedes en eso colaboraron con los recreadores de historia que vi que salen en la película para sacar los vestuarios y esas cosas? Sí. Pues mira, el vestuario nosotros lo alquilamos en Inglaterra.
Okay. Casi todo nuestro vestuario es de Inglaterra y ves una gran diferencia. Es un vestuario con la tela que se supone que es, no con felpa o imitando son algodón de verdad de ese momento o o sea, todo lo que usamos es de la época y ese uniforme donde único lo tienes en Inglaterra porque es quienes más películas de época hacen y tienen muchos de estos vestuarios. Pero los recreadores de Puerto Rico, sí, ellos tienen sus uniformes, ellos salen en la película también, salen en momentos como extra, utilizamos sí muchas veces el uniforme de ellos también, pero lo más que utilizamos de ellos fueron todos los props, todas las escopetas de la época, que tiene otro nombre, ahora se me olvidó, no son escopetas, son Los mosquetes. los mosquetes, todo eso. Y Félix, que era el asesor principal, que estaba allí todos los días, le enseñaba a todos de ellos cómo cargarla, cómo se cargaba en ese momento. Y eso lo tenía como por media hora antes. Y todos esos son detallitos que ayudan a que ellos agarren el mosquete como es, o la pinza que tienen aquí, o sea, todos esos detallitos que igual no los ves todos, pero están en el uniforme y son cosas que enriquecen el ojo visual, aunque tú no lo necesariamente lo identifiques. Y eso hace la diferencia entre unas recreaciones que puedas ver por ahí pues que no se ven del todo bien, a unas que sientes que estás en una película. De todas maneras, es una película, es ficción. No, por ejemplo, había palmas, o sea, en ese momento no había palmas, estamos llenos de palmas, no había manera de sacar eso del medio, pero pues tratamos de compensar con muchas otras cosas para que te lleves lo más real posible a lo que imaginamos que pasó en ese momento, porque también está en el imaginario de los cuentos que hemos leído. Sí. Bueno, pero las palmas llegaron en los 1500, 1540 o algo así. Las trajeron las palmas. Aquí habían palmas. Las palmas de coco fueron las que trajeron en. O sea, maybe si estás hablando antes, como en el siglo XVI temprano, pues no, pero ya después supuestamente eso se regó bien rápido. Así Sí, que a lo en mejor no. Exacto, en los 1700 ya habían palmas, había momentos que teníamos un montón de palmas y yo decía, mira, habían palmas ya, así que no pasa nada. Sí, no, eso yo creo que eso pasa. Eso no, a menos si estás haciendo algo con taínos, pues a lo mejor ahí es donde Ahí sería un no sé. problema. Sí, Pero, por pero ejemplo, hay un detallito, usamos papaya, que supuestamente no había papaya en los 1500 y tú ves a Juan Ponce de León comiendo papaya, pero esa papaya, si tú te das cuenta, yo la pongo en todas las recreaciones, en toda la película. Ese es como, si vieron la película de Jacobo, que siempre pasaba una monja en diferentes partes, wow, no sé si escuchas que yo estoy se escucha, al pero lado del está bien. balcón. Estamos en el San Juan viviente. Sí, Pues yo uso la papaya en muchas recreaciones hasta el final, porque me dio la gana que sí. apareciera por lados. Lo conecta todo. Sí, Sí. Y te quería preguntar, hay un taíno que sale, sí. que tiene un recorte bien peculiar. Eso era, yo no sé si eso era como lo recortaban cuando estaban encomendados, eso, ¿de dónde salió ese look que tiene? Pues, yo no estoy muy segura, pero vi muchas pinturas de este hombre, de Brie, Theodore Debris. Sí. que tienen un recorte similar y yo no sé si es como los recortaban cuando los agarraban, pero decidí ponerlo así, como para Yo he un visto poquito. eso también, sí. Sorry. Yo Sí, he visto no, eso también en los grabados y siempre me pregunto de dónde él sacó eso, de dónde, es bien curioso ese look que él les pone. Yo sé que él no estuvo aquí y él los hizo más tarde y entiendo sí, que las descripciones pues venían de cosas que leían y cosas que le escuchaba, que le contaban, pero cuando lo vi en tu documental pues quería saber si fue que también que te enteraste de alguna información porque siempre me ha estado bien curioso y no sabía.
Pero sí también, nunca lo había visto representado así, lo he visto en los grabados y no lo había visto trasplantado a ninguna otra cosa. Así que... Sí, como yo uso muchos grabados de Theodore Debris en la película, pues quise conectar ese mismo recorte más o menos. A mí me dijeron de los historiadores con quienes hablé que él lo ilustró de esa manera, además de que era por lo que le contaban, pero para hacerlos más como tú sabes que él tiene muchos, Debris tiene muchos grabados donde vemos a los indígenas como si fueran caníbales y los pone de una manera bastante repugnante a propósito para también enaltecer al español blanco versus a esta raza que son como casi animales. Entonces, parece ser que también los dibujaba así por eso, para añadirle un poco más de ese visual que no era atractivo en ese momento. Y pues, Ok, por ok, eso yo lo puse así. ok, ok. Sí, sí, no, él es como complicado por eso, porque hay unos que ponen a los indígenas, no solamente taínos, muchos grupos indígenas distintos, pero algunos los pone así como bien violentos, pero después hay muchas otras veces donde son los españoles que están, hay uno que él tiene, que hay un español con un bebé y lo está Ajá. como, mientras Ah, hay sí. una casa quemando detrás, hay una caída de Anacaona ahorcada, como que él también hace un montón de eso, los españoles los que están siendo violentos. Sí. Eh, yo no sé exactamente qué era lo que él pensaba. Hay gente que dice que él es de la leyenda negra española. Bueno, en verdad siempre lo clasifican de esa manera, pero a veces yo tengo esa duda por eso mismo que tú dices. Que hay veces que es al revés. Ajá. Sí. Sus Para grabados mi son bien. gusto, yo la primera vez que vi, pues no sé, aquí en Puerto Rico lo que vemos de los taínos siempre son pues bien bonitos, con el pelito lacio, bien sumisos, bien suaves. Y a mí me gustó ver de Debris una de sus ilustraciones que están los indígenas, no necesariamente son taínos, pero indígenas, poniéndole el oro líquido por la boca a un español. Sí. ¡Wow! Eso a mí me voló la cabeza. Yo dije, ¡yes! ¡Qué bueno! Entonces quise también hablar de eso, de la rebelión de los taínos aquí en Puerto Rico Ujú. y representar esas imágenes para, pues, no sé, para empoderarnos, para vernos de otra manera también, que es la verdad. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿hay algo que aprendiste haciendo este documental que de verdad te sorprendió o muchas cosas distintas que cuando tú lo aprendiste tuviste como que, digo, como esto que mencionas ahora de los taínos, pero como que algo así que tú dices, wow, ¿qué es esto? Casi todo lo que está en la película. Yo no sabía, y para mí fue wow. Yo vengo de escuela privada, yo vengo de una familia educada, de un padre que, mi papá es Silverio Pérez, y pues una persona y mi mamá también, que me han mostrado o que me han tratado de enseñar un Puerto Rico libre, un Puerto Rico desde otra perspectiva, bastante revolucionaria, y me han mostrado muchas cosas y yo no sabía nada de Ujú. esto. Y yo estudié en la universidad, o sea, yo siento que yo se supone que soy una persona educada y yo no sabía nada de esto, entonces, pues yo me puse en el lugar de la mayoría de la gente que tampoco sabe mucho de esto, y eso es lo que quise representar. Entonces, Celestina, yo sí sabía un poco de Celestina, pero quería realmente representarla. Pero lo que más a mí me sorprendió fue la milicia de Moreno, y también me sorprendió mucho, bueno, Miguel Enríquez. Esas son mis momentos, mis wow, mis aha moments. Y otras cosas o sea, estar ahí, nosotros filmamos en el seminario conciliar, en el antiguo seminario conciliar. Ahí fue que hicimos la mesa redonda con todos los Ujú. historiadores. Y
y saber que ese lugar tiene tanta historia que yo no sabía que tenía tanta historia hasta que estamos allí grabando esas conversaciones. O sea, yo decidí ese lugar sin saber la cantidad de historia que tenía. A medida me seguía gustando ese espacio más que otros locations que habíamos buscado, y cuando aprendí sobre ese espacio, la importancia que tenía, ahí fue que yo dije, pues tiene que ser aquí. Y saber que eso lo vendieron y que ahora le pertenece a un hombre de 45 años de Texas, está bien fuerte. Sí, Está bien fuerte. están haciendo, eso está pasando demasiado. A mí me preocupa. Pero por eso pero, que viéramos esos espacios, porque quizás no los vamos a ver más, no los vamos a seguir viendo más porque están siendo exacto. privatizados, y pues más que nunca es importante que de alguna manera guardemos esos archivos de esas fotos y de esos lugares, y pues por eso. Fíjate, y algo que ahora que dices eso, algo me acuerdo cuando en el estreno de la película, que hubo alguien que preguntó que por qué no se habló más cuál sería el futuro de San Juan, con todas las cosas que están pasando y eso. Y yo pensé también por lo que tú respondiste y eso, no me acuerdo exactamente lo que tú respondiste, pero como que se siente que esa película lo dice sin decirlo. Como que te cuenta toda la historia y tú mismo te quedas con esa interrogante, y hay veces que es bueno hacerlo así también. Yo pienso que, o sea, obviamente es bueno comunicar las cosas de distintas maneras, pero hay veces que también es bueno comunicarlo sin predicarlo. Y esa película, tú le sacas todo, tú ves todo el valor de todas estas cosas, y tú mismo vas y tú dices, oye, pero ¿y qué está pasando ahora con todas esas cosas? ¿Qué va a pasar? Como que uno mismo se queda con esa incomodidad. Y esa es la intención, o sea, hubo un momento que yo sí que quise decir esas cosas, pero primero yo estoy haciendo un producto que es para un cliente, entonces tengo que me tengo que mantener un poco más balanceada, entre comillas. Pero como yo lo veo yo quiero que la mayoría de las personas vayan al cine a verla, y como tú acabas de decir, yo no quiero predicar, porque si no se vuelve un producto para aquellos que ya saben esto, para aquellos que sí dicen, sí, es verdad, y yo quiero que sea un producto para el que no sepa estas cosas, que diga, que de repente diga, contra, yo quiero aprender más del seminario conciliar, o quiero ir allí, y que cuando lleguen allí se encuentren que no pueden entrar, y que lleguen ellos mismos a sus conclusiones. Es una pieza que te hace, o mi intención es que quieras googlear más sobre todos estos lugares y aprender un poco más por ti solo. Y sí, lo digo de alguna manera, quiero decirlo con sentimientos, ya que no lo puedo predicar así de específico, pero ese challenge o ese reto de no poderlo decir tan explícitamente, pues me dio la oportunidad de buscar otras formas de cómo lo digo sin decirlo. Sí, pero también hay veces, a mí me pasa, por ejemplo, yo escribo algo de historia y yo le veo el paralelismo con algo que está pasando ahora, Exacto. claramente, o sea, es bien obvio. Yo no, hay veces que me tiro alguna línea o algo, depende del humor que esté en ese día, lo que sea, pero como que muchas veces yo no lo hago, pero no es necesario, pues tú ves todos los comentarios de la gente diciendo exactamente la partecita que yo no dije. Exacto. Y como que yo creo que eso también es también una manera de llevar el mensaje, porque es como que tú le das la información que tú tienes y la gente llega a la conclusión. Y como que yo creo que ese como que pensamiento crítico que hay ahí, como que también entonces hace que caiga más profundo. Eh, Y de todas maneras, lo más importante de este documental es mostrar la historia y que la conozcamos. exacto, Y exacto. eso ya nos da un valor bien grande a eso mismo, reconocer estos espacios, y que otros espacios por lo menos se sigan defendiendo para que se queden en nuestras manos. Sí, no, y que igual también hay un statement bastante fuerte, pienso yo, al final de la película, que es no me acuerdo quién es la historiadora que dice que hay como que hace falta falta una reforma al sistema de educación a Sí, nivel administrativo, a nivel de currículo, y que eso viene justo después de que ustedes están hablando de la historia de cómo se formó
la UPR inicialmente, que tenía un propósito bien específico, que la UPR pues yo creo que ha llegado a hacer algo mucho más que eso y mucho y algo bien importante para Puerto Rico, pero en su principio la intención era prácticamente producir maestros para que enseñaran inglés. Y como que, y para mí eso es como, eso para mí es un súper, un statement bien fuerte y bien contundente que hace este documental. Y sabes, hablando de eso, la que hace ese comentario se llama Aida Belén. Pero hablando de eso que dice sobre la Universidad de Puerto Rico y que estaba formada para eso, para formar maestros que enseñaran inglés, yo también quise poner eso ahí y quise que entendiéramos sobre la resistencia del idioma del inglés, porque ahora mismo hay una nueva generación de jóvenes y niños que solamente hablan en inglés, entre ellos aquí en Puerto Rico, que sus padres son puertorriqueños, que sus padres en su casa hablan en español todo el tiempo y sus hijos contestan en inglés y le hablan a todo el mundo en inglés. Y para mí yo no estoy tratando de hacer eso, pero es, ¿por qué eso está pasando ahora? Bueno, pues está pasando porque ya llevamos más de 100 años bajo el dominio norteamericano. Entonces, pues eventualmente eso es lo que va a poder pasar, porque pues estuvimos bajo el mando español y por eso tenemos este idioma, pero ahora estamos bajo el dominio norteamericano y eso poco a poco sigue cambiando, pero porque es la historia, es que si miramos para atrás, nos damos cuenta de que eso es lo que probablemente va a pasar, pero por lo menos que seamos conscientes, pase o no pase, o querramos tratar de seguir manteniendo el idioma español, que seamos conscientes que eso está pasando, que los padres sean conscientes que sus hijos están hablando inglés solamente, y no sé, que sean conscientes, eso es lo que yo puedo decir. Sí, sí. También a veces también es una fase. Yo creo que cuando yo era teenager, a veces yo hablaba así, cambiaba mucho, no era completamente en inglés, pero y ya con yo no hago eso todavía me queda un poquito de ese Spanglish. Bueno, bastante, yo Yo creo, tengo el pero Spanglish School. sí, Sí. sí. Y a veces decir cosas en español que pasa de las dos maneras. Decir algo en inglés, como que traducido directo del español y también al revés a veces. Hablar en español traduciendo directo del inglés sin que no se supone. Sí, nosotros tenemos nuestro propio lenguaje por la historia que Sí. tenemos y para mí es eso bonito también, o sea, tenemos este idioma, este Spanglish que viene por quienes somos, por donde estamos. Exacto. Y te quería preguntar también, ¿cómo fue? No todos los documentales hacen esto. Pasa a veces, pero como que tener ese panel de historiadores, no, en vez de usualmente, la mayoría de las veces yo creo tú tienes un historiador hablando aquí, otro historiador hablando acá, pero yo no puedo pensar ahora en uno, a lo mejor se ha hecho, pero como que tenerlos así todos en una misma mesa hablando, juntos, discutiendo, cómo se tomó esa decisión, cómo se llegó a eso. Fíjate, eso es una de las cosas que yo pensé desde el principio. Y la razón para originalmente era porque habían varias discrepancias entre unos historiadores y otros, incluyendo con la fecha de la fundación de San Juan, si era el 2021, el 2022 o el 2019, o sea, y yo quería que ocurriera discusiones ahí entre unos y los otros. Entonces, también yo como documentalista siempre quiero tratar de que los documentales sean entretenidos, porque yo y esto es una crítica que hago, muchas veces es por falta de recursos, pero siento muchas veces que hay documentales que simplemente hacen entrevistas y nada más, y se queda en escenas bien aburridas. Entonces, para eso me leo el libro, para eso no, porque si estamos haciendo un audiovisual, dame entretenimiento audiovisual. Entonces, yo siempre quiero romper con esas cosas. Y en este caso, yo no quería tener
a los historiadores, cada uno sentado en un lugar diferente hablando, porque pensaba que visualmente iba a ser un poco aburrido. Y como estoy pensando en la juventud, sobre todo en la juventud que vea este documental, pues de qué forma yo lo hacía un poco más dinámico. Y esa era la manera. Además, y luego me di cuenta, porque yo los tuve en varias ocasiones a ellos juntos, hablándome cuando estaba haciendo el research, me di cuenta que entre ellos, como todos saben de historia, no me contaban la historia claramente, porque ellos la sabían. No, porque te acuerdas en el 1700, bla, 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 y entre ellos se entienden. Y ahí fue que yo dije, no, tenemos que tener a alguien a quien ellos le tienen que contar el cuento para que nos lo cuenten un poquito Exacto. más more on proof, por decirlo de alguna forma. Sí. Esa fue la idea. Sí. No, y le da mucho peso por eso mismo, porque no se siente tanto como que tú estás nitpicking ciertas personas que te cuenten la historia que ellos quieren contar y esa es la que tú cuentas, como que tienes las distintas voces ahí. Fuera de cámara se formaron, porque en el documental en verdad tú no ves que se estén debatiendo entre ellos ni nada, no hubo revolución ni nada fuera de las cámaras entre ellos. Es que son bien Digo, nada decentes. exagerado, pero... Son bien decentes ellos, entonces no hubo nada de eso, pero fuera de cámara habían dudas y ellos tenían sus libros y entonces las aclaraban. Yo tenía mi postura porque yo había leído y yo, no, pero se supone que era así. Y ellos me miraban como, María, ¿quiénes somos los historiadores aquí? ¿Qué te estás diciendo? Sí. Pero, por ejemplo, hubo dudas con lo de la milicia de Morenos y la milicia urbana y la milicia, ellos tenían los nombres cambiados y hubo una discusión, pero fuera de cámara. No hubo mucha, pero hay partes, o sea, tú ves a Francisco Moscoso, que es un poquito más, cuando él habla de los norteamericanos, la manera que él habla de por qué fue fácil esa llegada de ellos versus lo que dice Livia, por ejemplo. Por lo menos son posturas diferentes de lo que ven. Exacto. Y eso era lo que yo quería tener, un balance de posturas diferentes. Sí, diferentes interpretaciones a base de los mismos hechos. Como que no necesariamente Sí, están disputando los hechos, pero que uno aprende de eso o lo que sea, pues tiene sí, distintas correcto. conclusiones. Y a mí Francisco Moscoso me da... Yo no lo saludé allí, yo nunca lo había conocido en De persona, verdad. pero yo me he leído sus libros y a mí me da... Pero te pregunto en parte porque, o sea, no es que él se vaya a ir a insultar a alguien, no falta de respeto o algo así, porque no es que pienso eso, que él sería así ni nada, pero en sus libros él tiene tiraderas así a veces y críticas y él es bastante abierto con eso. Y eso que tú dices del libro de 1500, él escribió un libro de la Fundación de San Juan, que él dice de 1522, cuando siempre la historia que siempre se cuenta es que fue 1521, en la fecha de la mudanza a la iglesia de San Juan. Y como que a mí me da risa porque el libro entero él te va dando toda la historia completa de todo el argumento lógico de por qué y el tiempo que tomó de esto a esto y probándote todo el argumento de todo el final, como el último párrafo o algo así, él te incluye un documento de la época que dice, esta ciudad se fundó en 1522. Y él dice algo así como que, mira, en verdad les podía tirar esto ya desde el principio, pero como que entonces no les podía contar toda la otra historia, como que aquí está la prueba en el documento. Sí, Como él tiene exacto. un sentido de humor que se filtra en sus escritos. Sí, y incluso creo que después de que sacó el libro, que era cuando yo estaba hablando con él, encontró más evidencia todavía. Y Wow. era, y era como, ya mi libro está obsoleto porque ahora tengo otra evidencia que no pude incluir en el libro. Ajá. Y yo quería que, y por eso está en el documental, hablar de que es el 1522. Hay un montón de historiadores que eso le va a molestar. Que me dijeron a mí, no, es el 1521 o el 1519, que me lo dijeron straightforward. Y pues, yo sé que en ese sentido es que te digo que hay muchas versiones y la historia es cambiante, sigue cambiando a medida que se van descubriendo otras cosas. Sí, pero también hay veces que pasan cosas como que, cositas que yo he visto.
como que hay veces que se dan ciertas cosas por cierto porque siempre se han dicho así y a lo mejor tienen cierta base, pero el argumento no es tan sólido y después sale un argumento que le parece contradecir un poco lo que se dice. Porque también estamos hablando casi de una diferencia que puede ser cuestión de meses, si fue en el 1521 o en el 1522. No es como que fue en enero de 1521 o enero o diciembre de 1522, tú sabes, como que... Pero cuando viene ese argumento bien sólido aparte, pues hay veces que la gente está como que espérate, yo no me vengas con esto porque esto no es lo que yo sé. Eso como que pasa a veces, pero después tú miras para atrás y en verdad no es que he visto toda la documentación de esto en específico, pero hay veces que el argumento no es tan sólido por la historia convencional que se conoce. Sí, porque no hay mucha evidencia tampoco, o sea, que es difícil de solidificar. Sí. Y me imagino que te diste cuenta de eso haciendo el documental, todas las lagunas que hay veces que uno lee algo y no está, pero ¿y por qué? Y no, o qué pasó después y no tiene eso. No Ajá. Entonces, yo hice muchas preguntas, yo le hacía muchas preguntas antes de hacer el documental. Yo tuve la gran oportunidad de sentarme con Moscoso, con Pancho Moscoso, en un montón de ocasiones, o sea, el día entero sentada con él dándome una clase de historia a mí y a los guionistas, a Jorge González y a Kicha Tiquina, o sea, y eso era, nosotros cada vez que teníamos una reunión con él era, ay, qué día más maravilloso, porque imagínate, lo tiene patina más, y eso lo tuve con él y lo tuve con un montón de asesores que me hablaban de cosas específicas, como las despalilladoras, una clase entera de eso, ¿Qué son las despalilladoras? Las mujeres que despalillaban para hacerle el tabaco y todo ese proceso de la industria del tabaco, que de ahí salen las mujeres sufragistas y todo ese movimiento sufragista. Pues yo tenía clases de solamente de eso, o por ejemplo Beirut, de la invasión norteamericana, de la salida, de ese libro donde te cuenta cómo fue esa salida, cómo fue esa despedida de los españoles. Eso para mí también es una película en sí sola, ese día de cuando ellos salieron. ¿Este libro? Sí. Sí. Lo tenía ahí tirado. Que me contaban, pero incluso hacía preguntas que no me podían contestar, pero tenían su interpretación ellos por todo lo que habían leído de otros libros. Yo no me he leído todos esos libros. Yo ni tan siquiera me los leía completo porque no tenía el tiempo. Tenía que leerme los pedazos que ellos me decían, léete de tal página a tal página. Y esas son las páginas que me leía. Sí. No, y que también leer de historia toma mucho tiempo, por lo menos si tú estás de verdad leyéndolo para aprender, porque no es lo mismo que leerte Harry Potter, que tú te lo lees y ya, y no pasa nada, pero por lo menos yo estoy ahí subrayando o tomando notas, y entonces como que es bien lento el proceso cuando uno está investigando versus leyendo un libro y ya. No sé si eso es lo que te pasó a ti, pero... No, sí, no. Y tú sabes que me ayuda un montón también. Seguir a gente como tú en Instagram. Gracias. De verdad te lo digo, yo te empecé a seguir cuando empecé a trabajar en este proyecto. Yo no te conocía. Y es por eso mismo, porque empezaba a buscar por Instagram también, o el editor Carlos Aponte, que también te sigue, fue el que me dijo, tienes que seguir el Callito. Y eso nos ayudó un montón, porque incluso imágenes que tú ponías, se las enviábamos a los historiadores o a la persona que estaba haciendo buscando todos los pietajes de archivos, y era como podíamos también averiguar de dónde sacamos ese pietaje para usarlo, tenemos que pedir las licencias, todo eso, así que... Yo vi una en el... Ajá. Yo no sé si esto es yo guiándome y ya, pero como que hay una, cuando hablan del ataque de Caparra, la imagen que usaron es la que yo usé cuando yo escribí del ataque de Caparra y yo pensé, eso a lo mejor es porque lo vieron en mí. Eso no lo había dado Andy, que no sé si fue el que te lo dio a ti también. No, porque esa imagen yo creo que no es de la que yo estoy diciendo que son unos taínos con unos arcos y flechas. Entiendo que eso en verdad no es de Puerto Rico, pero como que a mí me pareció como la más apropiada. Y maybe no tiene nada que ver, pero yo mi mente... Probablemente la sacamos de ti. Probablemente la sacamos de ti, probablemente.
Sí, porque tampoco hay no hay muchas No hay, imágenes no hay. de la rebelión taína, entonces pues había que recrearla, sí. Creo que la única que yo sé que es de taínos es la de Salcedo, que hizo Theodore Debris, que es la única así que yo que sé que es de taínos en Puerto Rico. No Sí. sé si hay otra que sea específicamente de eso. Y Este, teníamos la intención de tener un artista gráfico que nos hiciera mm, dibujos o gráficas de rebelión de taínos y de otras cosas que no encontrábamos. Esa era una intención que yo tenía desde un principio, pero nada, el tiempo y el dinero pues nos limitaron, pero para mí era importante porque además pensaba que no para el documental nada más, pero para que, que existan estas sí. representaciones que no tenemos, no las conocemos porque tampoco, porque somos, en el mundo que vivimos ahora somos muy visuales y necesitamos verlo, no solamente leerlo. Es algo que yo siempre he querido hacer, pero yo soy ilustrador y yo siempre he querido hacer, desde que empecé el proyecto por lo menos, de hacer imágenes de taínos como que historically accurate, pero no tengo suficiente información, no sé dónde conseguirla, de verdad cómo era la apariencia física, cómo se vestía, como que se ponían de prendas y cómo se pintaban y todo eso, y como que pues nunca he podido hacer Y tú lo que he querido hacer. que nos enteramos tarde de que tú Ajá. eras ilustrador, porque cuando nos enteramos fue Ajá. como cuando pusiste lo de Miguel Enrique, Ah, pero eso fue con inteligencia artificial, eso yo no lo hice, pero ajá, pero pero sí. de todas maneras ahí tú en tu post, no Ujú. recuerdo bien, pero creo que dijiste que tú eras ilustrador y Ajá. todo en el cuarto de edición, porque ya estábamos finalizando todo, era diantre, si hubiésemos sabido esto antes, él era el que teníamos que contratar, pero nada, para la No, sí, próxima. eso es lo que yo estudié es arte, yo no estudié historia en la universidad. So, Ah, wow. ajá, ajá, pero Si sí. hubiésemos sabido, te hubiésemos Ah, no, contratado pero a ti, que tenías ya también el conocimiento y era mucho más sencillo, pero no lo sabía. pero hubiera estado brutal, pero vi Para la que próxima, sí. para la serie que vamos a hacer, que yo sigo diciendo que hay que hacer una serie. Pero vi en lo de Miguel Enrique está. Yo siempre he querido hacer algo con. Yo tengo un personaje bueno, no quiero hablar de mí, pero yo tengo un personaje que es una versión ficticia en mi novela que es basado en Miguel Enrique. No es exactamente lo mismo, por eso le cambié un poquito el nombre, pero siempre he querido hacer algo también con ese personaje. Pero vi que ustedes usaron, aparte de todos los renders del Puerto Rico Historic Building Society, que Ujú, están brutales, también vi cuando vi los créditos que una ilustradora que se llama Diana Falcón, creo ujú, que hace unos cómics que ujú. están brutales, que se llama Cosmic Fish, creo que es ella. No sé Ella, si. ella, ella nos hizo todos los dibujos de los storyboards. Antes de yo ir a Ah, ok, ella nos ok. hizo los storyboards. Sí, Sí. sí, sí. Ah, pues a mí me encanta su cómic, de los mejores cómics que yo creo que se hacen aquí en Puerto Rico. Y mira, tenía llegué ahí se me había olvidado. Te Ajá. iba a preguntar cómo fue el proceso y la experiencia de crear las visualizaciones y llegamos ahí naturalmente. Sí, se hicieron storyboards Mm, como en las películas para cuando llegamos al set, todo como queremos. Pero el proceso de esto, para aquellos que no saben cómo es el proceso en cine, pues primero se buscan muchas referencias de looks, de mm, encuadres, de cómo es el tono que yo quiero que se vea. Se las presento al director de fotografía. Él a su vez también me trae feedback de lo que él ha visto y de lo que él piensa. Entonces tenemos esas conversaciones. Las tengo también con el departamento de arte, que el director de diseño de producción también me trae sus ideas. Y con todo eso, yo creo una lista un shot list, que es una lista de cada toma que yo voy a hacer. Y me siento mm, con un storyboarder, con alguien que dibuja, y le digo, ok, yo quiero este encuadre, medium shot, long mm, shot, over the shoulder, high shot, low shot, todo eso, que un storyboard, una persona que dibuja para storyboards,
conoce esos términos y yo también ya le enseño algunas de las referencias. Si ya tengo el casting, le enseño los dibujos, las fotos del casting, le enseño los vestuarios, todo eso, los locations, donde lo vamos a filmar, y se crean estos dibujos que entonces es mi guía para cuando voy al set, hacerlo de esa forma. Pero antes de llegar al set, nosotros hemos ido a ese set muchas veces. El diseño, el que hace la construcción va, lo construye, después vemos dónde vamos a poner la cámara, si funciona para sonido, si funciona para todo el mundo. Todo eso se hace en la preproducción, porque cuando uno llega ahí a filmar, ya tú tienes tu plan de rodaje planchado. Obviamente en el rodaje surgen cosas, pero por lo menos ya tienes un plan. Y no sé si te fijaste en la casa de Juan Ponce de León al principio de la película, eso lo construimos, ese lugar. Yo pensé que buscaron un sitio, yo pensé que fue un location que usaron como para disimular, que lo construyeron. Construimos en la fachada, en la parte de afuera, ¿no? Cuando llegan los caballos, abren la puerta, o cuando sale Juan Ponce de León. Yo pensé que eso fue CGI del modelo del Puerto Rico Historic Building Society. Ah, wow. No, cogimos eso de referencia. Ajá. Y con eso de referencia se hizo una construcción de esa pared, pero en CG le añadimos hacia los lados, que teníamos unos blue screens, y eso se lo añadimos. Pero lo que es la puerta y eso se construyó. Igual después te paso fotos por si las quieres poner no sé si tú editas o qué, pero las puedes poner también aquí en esta entrevista. Ah, pues sí. Estaría cool, sí. ¿Y el interior, entonces, eso también lo construyeron, el interior de la casa, o eso fue? El interior lo hicimos en unas ruinas aquí en el Viejo San Juan, Okay. que más o menos tenían, según lo que nos habían contado cómo era la casa de Juan Ponce de León, tenía ese espacio abierto, los patios interiores, y ahí fue que lo hicimos. Sí, no, o sea, para mí, en verdad, la única razón por la que yo lo pensé es porque tratando de uno buscar imágenes y eso, uno sabe que eso no existe, obviamente, y nada. Si yo pensé, pues eso lo tienen que haber grabado en un sitio, pero en verdad, yo creo que si no fuera por eso, no lo hubiera pensado, y se siente como que, o sea, fluye como si fuera la casa, como que el mapa que uno crea en su mente de lo que sería dentro de la casa es lo que uno ve en la película. Fue en dos lugares diferentes, en dos momentos diferentes. También construimos las casitas de la milicia de Moreno, cuando se levantan y se visten antes de salir. Eso fue construido también, ¿no? Hubo muchas cosas que se hicieron. Qué cool, qué cool. Yo pensé que casi todo eso fue a computadora, no sabía que era real. Qué brutal. Hay una mezcla de ambas cosas. Sí, sí. Y que yo no hubiera pensado que tiene sentido ahora cuando lo dice y cuando piensas lo que es la película, pero yo no hubiera pensado, yo no sabía que para un documental se hacían storyboards. Como que eso también Bueno, para las partes de las recreaciones se hicieron, porque pues esas partes es como ver una película y teníamos que saber exactamente el shot list, las tomas. Para la parte de las entrevistas no, pero sí hubo un diseño del espacio. Ese espacio no es así. Ese lugar esa biblioteca del Seminario Conciliar, o el Centro de Estudios Avanzados, no es así, pero nosotros lo cambiamos bastante, le pusimos unas lamparitas con unas lucecitas, le tapamos como si unas cortinas como oscuras. Nuestra referencia era como si fuera Harry Potter en ese espacio, y así fue que lo quisimos poner un poquito más oscuro, más estilizado. sí. Es moody, pero como cozy, como que sí, eso está bien chulo. Y aparte de eso, te quería preguntar entonces, porque yo no sé, me imagino que
si quisiera ponerme a pensar aquí se me ocurrirían más preguntas para hacerte, a lo mejor después me acuerdo de otra cosa y regreso a eso, pero del documental de Rita Moreno, que literalmente lo vi justo ahorita, que te lo dije antes de que empezáramos a grabar, y me impactó mucho. Yo sabía que ese documental existía, pero yo no lo había visto porque yo sabía de Rita Moreno nada más West Side Story, yo no sabía más, y como que me da vergüenza admitirlo ahora, después de haber visto el documental y ver toda su historia. Sí. Me impactó un montón, porque ahí sí yo de verdad entré sin saber nada. Ajá. Y me impactó un montón su historia, me identifiqué con algunas cosas, con otras no, pero fue bien impactante y te quería preguntar primero que nada, ¿tú entraste ahí de la misma manera que con ya tenía, o sea, cuando empezaste a hacer el documental de San Juan, que ya tenían un montón de investigación bastante profunda y todo eso, y ya tenían una estructura, ¿fue lo mismo con el documental de Rita Moreno? Porque siento que a ella habla unas cosas íntimas que a lo mejor ella no había revelado antes, o eso fue más evolucionando mientras iba Pues, haciendo la producción. pues para ese documental pasó un poco como en este, que un productor quería hacer el documental de Rita Moreno y yo sometí una idea de lo que yo quería hacer. Para yo someter esa idea, yo me escuché, ella tiene un libro, su autobiografía, y yo me lo escuché como en speed, porque lo tenía que escuchar rápido para poder más o menos escribir una idea para ese pitch. Luego que me dieron el proyecto a mí, pues entonces escuché ese libro 3 veces más, como para realmente ver qué quería contar de su vida, porque aunque yo que iba a contar su vida y su historia y todas las cosas que ella ha hecho, todos los premios que se ha ganado, eh, para mí es aburrido si tú haces un cuento de solamente de los triunfos de alguien, porque es como si fuera un anuncio, ¿no? Como un reel de sus mejores momentos. Y pues, como cualquier historia, necesitas un buen conflicto, pues yo estaba buscando los conflictos de ella. Y yo llegué a poder conectar con su parte más íntima. Lo tiene en el libro, no, quizás no tanto, pero lo sugiere en su libro. Pero yo como directora, como puertorriqueña en Los Ángeles, con mi acento, siendo mujer, pues también he sentido ese mismo discrimen hacia mí, incluyendo mientras hacía ese documental algunos de los productores ejecutivos que no sabían nada de mí y pues tenían muchas dudas de si yo iba a hacer un producto de la calidad que ellos querían, y eso lo entiendo porque no me conocen profesionalmente, pero también estaba esa otra parte de por ser mujer, y lo mismo que me pasó con este documental, que habían cosas que yo no sabía y si yo no las sabía las quería compartir. En el de Rita, todo lo que ella me contaba antes o todo lo que yo leía de ella o las entrevistas que tuve con ella antes de entrevistarla, me decía cosas que yo también estaba pasando, que yo también estaba sufriendo eso mismo, que yo también lo sentía igual. Y dije, pues si yo siento esto, ¿cuántas otras personas, mujeres y sobre todo las personas que viven en otro país, que no es tu país, que se sientan de esa misma manera? Entonces, pues yo me quise ir por ese lado humano de esta es una mujer brutal que ha logrado un montón de cosas, que está en un montón de películas que yo tampoco conocía, que ella estaba en esas películas, en esas series, ni nada de eso. Pero además de eso, quiero contar lo que sufrió, cómo llegar ahí, lo que le costó y todas las limitaciones que también tuvo. Exacto. Sí, no, hay unas cositas que yo creo que yo, mi experiencia con ella es un grado mucho menor, ¿sabes? No puedo comparar los extremos ni nada, pero cuando yo estudié en la universidad afuera y en Estados Unidos y ahí, ¿sabes? Mayormente son cosas bien sutiles que uno a lo mejor no sabe exactamente qué es lo que es, mi vida está después, pero donde uno está como que te tratan como un poquito Sí. aparte. Y como que hay algunas cositas que ella decía de cuando ella primero llegó a Hollywood y cómo la trataban las personas, que yo no viví eso así, pero como que me identificaba un poco porque estaba como que
he vivido algo de eso. No exactamente lo mismo, pero he vivido algo de eso. Y si de vez en cuando hay alguna persona que sí es más desagradable o algo así, pero por lo general son cosas bien sutiles, por lo menos hoy día, ¿verdad? Después de lo que personas como Rita Moreno y otras pasaron y todo eso. Pero hay una escena también en la película, en el documental, que se me aguaron los ojos cuando ella está hablando de la escena en West Side Story cuando la están golpeando. Sí. Y después de eso, que ya yo creo que entonces estaba como que vulnerable por esa escena. Después cuando ella estaba dando los discursos y eso, como que se me volvían así como que a aguar los ojos cuando... que no, yo no me imaginaba, yo sabía que ella salía en West Side Story, yo no sabía más nada de ella. Toda esa experiencia de ella, y no sé, tú estabas ahí en siempre, es que me envuelvo yo hablando y no, estoy aprendiendo a hacer entrevistas. Tú estuviste ahí siempre en todas las entrevistas que graban, yo no sé nada de esto de producción, no, todas las entrevistas que hacen, siempre estás ahí grabando con ellos, como que todo. Sí, yo en el caso del documental de Rita Moreno, yo utilicé lo que le llaman, yo utilicé una forma de entrevista que yo pongo a la cámara un espejo y ese espejo me refleja a mí, yo estoy al lado de la cámara, y este espejo me refleja a mí y ella, si mira a cámara, me ve mi cara. Y si tú ves ese documental, ella siempre está mirando a cámara, como que me está hablando a mí. Y los otros que entrevisto en el documental no están mirando a cámara, están mirándome a mí fuera de ese espejo, fuera de cámara. Pero toda la entrevista de ella, yo quería que ella se sintiera bien íntima conmigo. Y yo tapé todo el set para que ella no viera a nadie del crew. Era todo negro, o cortinas negras, menos la cámara, que la cámara ya la veía, pero lo que veía en la cámara era mi reflejo. Entonces, yo estoy sentada ahí y yo soy la única que le hablo y le hago todas estas preguntas y ella me contesta a mí. Entonces, esa fue la manera en que yo pude, o que ella se pudo sentir más cómoda para decirme cosas así más personales, sin que se diera cuenta que detrás de esa cortina estábamos pues las dos cámaras, micrófonos, los asistentes de cámara, producción y todas las demás personas. Esto es algo que utilicé en ese caso, pero sí, en los documentales normalmente quien hace las entrevistas es el director o la directora. Y eso es la parte más importante para mí de dirección de documental, es cómo tú haces las preguntas y cómo tú logras que te digan todo lo que tú quieres que te digan. Y usualmente por más información que tú sepas de esa persona, tienes que preguntar como si no supieras nada, como bien ignorante, pero porque tú sabes lo que quieres que te conteste. Y lo que yo hago es que me quedo callada y cuando ella termina de hablar, yo no hablo enseguida, yo me sigo callada por un rato y eso hace que haya un silencio incómodo y que ella entonces sienta que me tiene que decir un poco más sobre el tema y ahí es cuando salen esos cuentos más profundos, sobre todo en el caso de Rita, porque Rita Moreno está acostumbrada a las cámaras y a que la entrevisten, y normalmente ella tiene todas sus contestaciones bien sharp, pues tiene 90 años, o sea, lo tiene planchado. Y para lograr eso, pues tenía que quedarme callada. Los productores ejecutivos fueron a la primera entrevista que yo le hice a ella y ellos estaban nerviosos conmigo, era como, pero habla mujer, como, y yo, este es mi proceso, chido. Y esa es la manera que yo hago, esa es mi forma de entrevistar para documentales. Y eso, te quiero hacer te quiero hacer una pregunta más del documental y después quiero regresar a eso porque eso está bien interesante. La escena esto es medio bobo, la escena que ella entra al dressing room, que están las noticias que están testificando sobre la violencia sexual.
eso fue algo que ustedes estaban grabando ese día y casualidad, eso era lo que estaba puesto en el televisor. Así mismo. Porque se ve como ustedes no la estaban grabando todos los días entrando, fue ese día que estaban grabando y eso pasó así. Sí, y fue pura casualidad. Obviamente el documental iba a hablar sobre todo el discrimen y todos sus acosos sexuales que ella tuvo durante su vida. Jamás pensamos que eso, o sea, no sabíamos que eso iba a estar pasando ese día que decidimos filmar. Y decidimos filmar ese día porque todavía estábamos en preproducción, pero como estaban filmando el show de One Day at a Time, yo dije, mira, ya mismo se acaba esa serie, creo que estaban en casi el último capítulo que estaban filmando. Oh, wow. Y yo no sé si esto vuelve el año que viene, entonces vamos a grabarla. Después vemos si lo usamos o no, pero hay que ir a grabarla. Y ella siempre prende el televisor en CNN y da la casualidad que eso estaba. Y yo dije, anda, hay que quedarnos tranquilitos y nos quedamos un rato dentro de su camerino, ahí con la cámara, y ella desayunando su desayuno, mirando la televisión, y grabamos Okay. todo ese proceso, y gracias a que lo grabamos lo utilizamos y yo pude utilizarlo para conectar los cuentos de ella del Exacto. sexual harassment. Hay dos críticos de cine que no me preguntaron a mí, pero asumieron que eso fue fake, que eso lo pusimos y lo hicimos fake, y que se notaba que eso era bien fake, que eso no es documental de verdad. Y yo, mano, pero ¿por qué dicen eso si no es la verdad? Fue ahí de verdad. Pero pues. No, yo no pensé que era fake porque se ve muy natural, pero sí, yo pensé como que es como la mega casualidad más perfecta del mundo, como eso, como que, por eso era que no pensé que fue fake, por si acaso, pero sí pensé, No, o pero sea, uno como eso pensaría que lo perfecto. planificaste bien, que fue Exacto, planificado, y en exacto, este caso no. Los otros días estaba exacto. hablando con una chica que quiere hacer documentales y me dice que lleva 2 años investigando, tomando fotos de esto que quiere hacer, escribiendo, y yo le dije, pero ponte a grabar ya, ¿qué tú esperas para grabar? Y Sí. le hice este cuento, le dije que si no graba, perdiste mitad de las cosas que son espontáneas, que pasan, que lo puedes hacer como una investigación, pero graba anyway, porque tú no sabes si después lo necesitas en el documental. Así que Exacto. Sí, sí. Yo creo que hay veces que la gente se queda mucho en la planificación para que quede perfecto todo. Y yo sí, creo que hay veces que es al revés, olvídate de que sea perfecto y hazlo y uno va perfeccionando a la marcha. exacto. Este, sí, y entonces lo que te quería, que también esto volvió a entrar en eso, es, tú estudiaste esto en la universidad, como esto que tú me estás explicando de estas técnicas que tú usas de entrevistar y de todo eso, eso viene con la experiencia, tú estudiaste esto en la universidad, ¿cómo tú aprendiste a hacer esto y obviamente hacerlo también? Viene con experiencia. Yo estudié cine en la universidad y cogí unos cursos de documental, pero esta manera de entrevistar ha sido experiencia. Yo suelo ser una persona que escucha mucho, que hablo poco y escucha mucho, y mi hijo me decía hace como 3 años atrás, mi hijo es actor también y actuó en esta película, y los actores principales de la película, que es gente famosísima, durante el set, pues hablaban conmigo y me contaban cosas como bien íntimas de ellos. Y mi hijo me decía, es que yo no sé por qué a ti todo el mundo te cuenta todo. Y yo, bueno, porque yo me quedo callada y escucho. Y la gente siente que me puede contar o se sienten, no sé, pero es algo que yo he seguido dándome cuenta que es la manera de entrevistar, que es muy diferente, y esto es algo que yo observo las entrevistas por ejemplo, de alguien que hace reportajes. Es muy diferente a cuando tú entrevistas para un documental, y es muy diferente para cuando tú entrevistas para esto, por ejemplo, que es más una conversación. Y eso también es algo que sí estudié, la diferencia entre un reportaje
entre las entrevistas de alguien que viene de periodismo y las entrevistas de alguien que viene de documental. Se hace completamente diferente. En periodismo, tú seteas la entrevista, la pregunta, dando un background de lo que vas a preguntar. En un documental yo no digo ningún background, yo te hago la pregunta lo más sencilla posible para que el que me está contestando me dé todo el background. Así es. Ok, ok. Y entonces, eso que tú dijiste de hacer la pregunta y dejar que contesten y después quedarte callado un rato a ver si dicen más o si sale algo más, ¿eso es algo tuyo que tú aprendiste a hacer o eso es algo que enseñan? Sí. No, eso es algo que yo aprendí a hacer yo. Sí. Ok, ok. ¿Y lo del Sí. espejo también? ¿O eso? No, lo del espejo, eso es un director de documentales que es buenísimo, que se llama, ay Dios mío, ahora mismo se me fue el nombre de él. Lo voy a buscar aquí mientras hablamos, pero esa es su Ajá. técnica. Ok, Y entonces yo quise hacer su técnica. Te voy a buscar el nombre rápido, porque no puedo creer que se me olvidó su nombre, pero debes ver todas las películas de él porque él es un tremendísimo director. Él se ajá. llama Errol Morris, Errol Morris. Lo voy a apuntar aquí. ¿Sabes Y que él, no he escuchado de él? ay, pues sus documentales son maravillosos y muchos son de historia, son maravillosos. Sí, Ok, tienes que ok. verlo a él. Él hace eso. Todas sus Ujú. documentales, la persona habla a cámara. Sí. Ok, Y ok. él incluso se inventó ese, ese espejo y esa manera de hacerlo y lo patentizó. Ah, ok, ok, Sí. sí. No, yo soy me han dicho que a veces que hablo demasiado en las entrevistas y no dejo a las personas. Estoy aprendiendo todavía. Yo no estudié nada de esto. Este, pero, pero sí, entonces es distinto, me imagino, entrevistar a alguien como Rita Moreno, que como tú dices, que está bien acostumbrada a las cámaras y Ujú. que me, me imagino que los dos tienen sus retos versus una persona que no está acostumbrada a las cámaras, a lo mejor. No sé, esto soy yo aquí inventando, yo no sé cómo sea en la realidad, pero no sé si a lo mejor alguien que está acostumbrado a estar frente a las cámaras hace un switch de performance. Sí, Y como que tratar de sacarle ese lado más humano, versus a lo mejor una persona que no está acostumbrada para nada a eso, y a lo mejor lo que pasa es en vez que se trinca o algo. No sé correcto. si. Eso pasa y eso uno tiene que entonces, ¿cómo lo trabajas? En el caso del documental de Rita, pues yo pasé muchos días grabándola a ella con el crew pequeñito en su casa, grabando, para que ella se sintiera cómoda con nosotros. Y la primera entrevista, yo le hice 3 entrevistas. Eso que tú ves ahí, que parece que fue un día nada más, son en 3 ocasiones que yo la entrevisté, le pedí que se pusiera la misma ropa y eso. Eh, Ok. hay momentos que te das cuenta porque se puso pantallas diferentes, pero Ah, no, sí. pero la idea era que pareciera que es una sola entrevista. Eh, Ujú. la primera vez que la entrevisté todo sobre su carrera, las cosas más fáciles para que ella me contara. La segunda, pues fui profundizando. Y en la tercera entrevista le dije, ok, hoy es el día que vamos a llorar, a tocar fondo, a Ajá. que me digas a mí, Mariem, este, cómo puedo ser yo, tú, en un futuro, pues me tienes que hablar como una mamá le habla a su hija, Ujú. ¿qué vamos a hacer hoy? Y ella, ok, pues hoy no me voy a poner pestañas postizas. Y no se puso pestañas postizas ese día, Ajá. se maquillar mucho. Diablo, y Ujú. después en edición, eso es un revolú porque se ve diferente los ojos, no está tan Ah, maquillada ok. como las otras veces y nada, y en color correction arreglar eso, nada, son cosas alternas, pero sí, pero ese fue el proceso con ella, lograr Ujú. que se fuera abriendo más hasta que de verdad me hablara a mí como si le estuviese hablando a una amiga, a una hija. Ujú. Pero cuando entrevistas, por ejemplo, yo hice mi primer documental sobre la lucha de Vieques para sacar a la Marina,
Es un corto documental que lo puedes ver en mi página en Vimeo, y ahí pues entrevisté a gente que no está acostumbrada a ser entrevistada. Así que pues ahí pues quizás le tenía que hacer la pregunta de 3 maneras diferentes hasta que lograra la contestación adecuada para... Yo vengo de editar, así que yo como editaba mucho antes, pues sé también qué necesitas, qué no tienes, y cuando tienes que indagar Sí, mucho para eso sí. mismo. Y entonces, y ese documental de Vieques, yo lo vi en tu Vimeo que estaba, pero no sabía, no lo vi. O sea, pero vi que existía, como que pensaba, pues lo voy a ver después, de que fue ese documental sin hablar un poquito de eso. Pues básicamente se llama Cuando lo pequeño se hace grande, y trata sobre enseguida que muere David Sanes, cuando lo atacan accidentalmente, y entran todo el mundo al área restringida. Yo entré allí y viví allí por ese espacio de un año con mi camarita y grababa a todo lo que pasaba ahí, y luego es un corto documental, y trata más que nada, persigo a algunas personas que estaban en el área restringida y su lucha y desde su perspectiva, pero es un documental que muestra la lucha que hubo durante ese año hasta que vino luego el FBI y nos sacó a todos de allí. Y yo estaba allí cuando nos sacó, así que grabé eso también. Y cuando lo terminé y lo saqué al aire, todavía no habían, todavía el presidente de los Estados Unidos no había dicho, ok, ya nos vamos a ir. Así que en el documental se ve hasta que nos sacaron de ahí y seguían bombardeando, y no pasó nada. Ese es el final triste. Wow. ¿Y cómo fue esa experiencia de estar allí o sea, durante ese periodo de tiempo? ¿Cómo fue? Súper brutal. Yo tenía ya mi caseta permanente allí, que me la velaban los pescadores. Yo llegaba en lancha en el ferry allí a Vieques, y enseguida ellos me estaban esperando. Yo tenía como 3 pescadores que me llevaban al área restringida siempre. Algunos se quedaban allí, otros no, pero ellos me cargaban las baterías de mi cámara por las noches y me las traían por la mañana. Como tenía esa relación bien chévere con ellos. Muchos líderes que estaban allí y me decían, vente Marien, vámonos hoy a ver este tanque. Y pues como yo era joven y no tenía más nada que hacer que grabar, pues me quedaba ahí. Yo usualmente iba en la semana, que era cuando menos gente había, porque en el fin de semana siempre llegaba mucha gente al área restringida a acampar, y me iba el fin de semana a mi casa a descansar, a dormir en una cama, a recuperar energía. Y estuve haciendo eso por un periodo de un año, iba y volvía, y grababa poquitas cosas, más cosas, dependiendo. Y después estuve un año entero editándolo a mi paso. Y fue a muchos festivales, se ganó muchos premios, lo divulgué por muchas áreas para eso mismo, para tratar desde lo que yo puedo, pues hacer esa lucha desde mi lugar. Sí, qué cool. Lo voy a chequear probablemente hoy mismo, más tarde. Que lo voy a ver. Súper. Es que yo lo vi en Vimeo, pero pensé que lo que había era el trailer, no sabía que era el documental completo. Eso lo voy a buscar. Sí. También está el especial Ah, del banco, que tengo el trailer y tengo también y también puedes ver ahí en Vimeo la película de Mal de Amores. Mal de Amores, sí, ese lo vi que estaba. Sí, que ese fue, lo quería ver, pero yo pensaba que me iba a dar tiempo de ver las dos cosas hoy, y el documental se acabó como media hora antes de que fuera la entrevista, así que no pude, pero vi el trailer y lo voy a ver después también. Y tú siempre como que tu plan siempre fue hacer documentales, o tú querías hacer películas y llegaste a hacer documentales, pues también entonces Mal de Amores no es un documental, es una película. Como que, ¿cómo ha sido ese desarrollo? Yo quería hacer películas originalmente cuando estudié cine en la universidad, pero luego cogí unos cursos de hacer documentales
en NYU y en Cuba, en la Escuela de San Antonio de los Baños. Y uno de mis proyectos en la Escuela de San Antonio de los Baños era hacer un documental, porque uno de los cursos que cogí era de documental. Y eso me abrió a esa otra manera de hacer cine, que me gustaba mucho. Y como yo vengo también de una familia que es bastante luchadora y revolucionaria, pues pienso que a través del documental también puedo lograr desde ese lugar contar cosas de injusticias y, y pues hablar de cosas más trascendentales que quizás en una película pues te aburriría o no la sabrías cómo contar. Pero a mí también me gusta hacer ficción, así que no me gusta que me encasillen, pero me gustan los documentales. La cosa con un documental es que tú tienes que vivir esa vida que estás contando por un periodo de 3 años, no, nunca es menos de 3 años, desde que empiezas a pensarla hasta que la terminas, y tienes que asegurar que quieres vivir esa vida, porque hay documentales que yo he querido hacer, pero que son bien fuertes, y yo digo, ay no, porque voy a estar deprimida por 3 años, es muy fuerte y no lo quiero hacer, pero sí, me parece que ahora más que nunca los documentales están cogiendo un auge bien nítido, y pues es el momento para hacerlos. Hay muchos documentales que te vuelan la cabeza de la manera en que se hacen, que es lo que yo quiero hacer, no contar un documental más tradicional. Siempre hay su parte tradicional, pero me gusta seguir tratando de hacerlo de otras maneras. Hay un documental que estuvo nominado este año para los Óscares como mejor documental y como mejor película extranjera y como mejor animación. O sea, estuvo en 3 categorías. No ganó ninguna, pero estuvo en esas 3 categorías porque es un documental hecho completamente en animación. Y entonces, y es un documental. Y ese documental para mí me abrió aún más los ojos de las 1000 maneras de uno poder hacer documental. ¿Y qué documental es ese? Se llama Fly. Fly, de Flee. volar. Flee. Flee. Se Lo llama voy a buscar Flee. también para verlo después. Qué cool, no sabía eso. Los Oscars yo me acuerdo la bofetada y ya. Exacto, exacto. Sí, sí. Sí, El porque es verdad, me problema. imagino que ciertos documentales, depende de la temática, pueden ser bien drenantes para el que lo está creando. Exacto, tú tienes Exacto. que estar en eso todo ese periodo de tiempo viviendo en eso. Sí. Sí, sí. Cuando yo Y, empecé en cine, lo primero que yo quería hacer era un documental sobre por qué la marihuana no era legal. Y esto te digo hace 20 años atrás. Y, y en ese momento existía una revista que se llama High Times, que no sé ni si continúa existiendo, que presentaba las mejores flores de marihuana en ese momento. Y era como una revista super top, underground, de la gente que le gustaba fumar marihuana y de los que estaban en el movimiento pro legalizar la marihuana en ese momento, que eso era cuando jamás se pensaba que fuese a ser legal. Y, y yo quería hacer un documental sobre eso, y empecé a reunirme mucho con los de High Times. Y hubo un momento que se me quitaron las ganas, porque me di cuenta que aunque para ellos ellos están tratando de empujar el que la marihuana fuera legal, a la que la marihuana fuera legal, su revista ya no funcionaba, porque todo el contenido de la revista era la queja no tanto la queja, pero el trabajar para eso. Y me di cuenta de cómo trabajaban o no para eso. Era más un front que otra cosa, y me desilusioné tanto que dije, ay, yo no voy a seguir con esto, porque ya no es exacto, lo que pensaba. Y eso pasa también exacto. muchas veces. Sí, 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 sí. Hay uno que a mí bueno, no quiero tirar la idea ahora, pero hay una idea que yo tengo para un tema específico que me gustaría hacer, pero yo no sé nada de eso, yo no sé nada, ni cómo uno empieza
a montar algo así, pero también a veces pienso en eso mismo, más por lo que es el tema, como que las consecuencias que podría tener o algo así, es eso mismo, vivir por 3 años o lo que sea que tome ese tiempo en eso, como que también sería algo por el tema de lo que es, pero sí, entonces, y, eso me imagino que lo que viene es de un amor al cine, como que eso viene de tu papá, ser quien es, creciendo como que en ese mundo también, o viene, o terminaste llegando al mismo lugar sin tener ese interés creciendo, como que nunca, como que... No, porque mira, mi papá en ese momento cuando yo quise estudiar cine, él todavía estaba en la música más que nada, no hacía Ok. televisión, nada de eso. Pero yo estudié en una escuela en una Montessori y estaba actuando en una obra y vino esta directora de Nueva York que estaba buscando una niña para una película y me vio en esa obra y me hice una audición para ella y terminé haciendo una película que se llama Los dos mundos de Angelita, que trata sobre esta familia puertorriqueña que se muda a Nueva York, como muchas familias se estaban mudando en los 70 para una mejor vida en Nueva York. Y cuando tuve esa experiencia a mis 9 años haciendo esa película, ahí fue que como que se me abrió ese mundo del cine y desde ahí yo dije que yo quería ser directora de cine. Y me compraron una cámara de Super 8 y estudié cine cuando fui a la universidad. Ah, ok, ok. So, tú empezaste como actuando de niña y de ahí, ok, ok, Así qué mismo. cool. Yo Sí. empecé actuando y nunca me gustaba cómo me dirigían y siempre cuestionaba Ah, todo, ajá. siempre estaba en desacuerdo con lo que querían que yo hiciera y siempre Ujú. me decían, mira, tú lo que tienes que ser es directora porque tú no te dejas ni dirigir. Y es verdad, yo, Ajá. yo respeto tanto a los actores cómo, cómo se entregan a lo que uno les diga que haga, porque está fuerte. Hay veces que hay momentos que incluso yo he dirigido y digo, contra mano, que no lo hice como hubiese querido y pues ellos se entregan, los actores se entregan a lo que tú le digas y confían en Ujú. uno. Yo no confiaba de nadie. Ajá. ¿Y tú hiciste actuaste más? Eso fue lo... Bueno, en películas esa fue la única que hice, pero actuaba en un programa de televisión que se llamaba Dimensión Juvenil aquí en Puerto Ok, Rico ok, y salí en la calle 4 en Los García, cuando yo era una nena chiquita, hace tiempo, hace mucho ok, tiempo. ok. Y entonces, ¿cómo entonces tener a tu hijo actuando y tú ya habiendo pasado por eso y entonces siendo Sí. este, eso es raro, Eh, porque como que uno ve a veces las historias de los child actors y eso como, no sé. sí, pues en este caso, menos mal que él tiene una mamá y un padre que somos directores, Ok. así que él entra a la actuación más que nada por eso, porque empezó haciendo comerciales de nuestras amistades y colegas que necesitaban un niño para tal comercial. Ay, contra Marcel sería buenísimo para eso. Y nos Mm, llamaban, Marcel, ¿quieres hacer eso? Y él lo hacía. Y como él siempre estaba en nuestros sets, pues era normal para él. Y cuando nos ok. mudamos a Los Ángeles, también lo llamaron para algunos comerciales porque necesitaban un niño de esa edad que supiera español y los niños en Los Ángeles, actores de hispanos, no realmente saben español y pues lo llamaban para eso. Y de ahí empezó a hacer otros comerciales y luego audicionó para una serie de televisión y lo cogieron y ahí fue que Ujú. se puso la cosa seria. Pero pues siempre nos ha tenido nosotros dirigiéndolo y también como dándole un poco de grounding de que esto es un trabajo más. Y Ujú. pues menos mal que fue así. Así que él ha sido un child actor, pero como todos los amigos de sus padres son actores y están en ese ambiente, pues no lo Ujú. ve como algo wow. Él lo ve como un trabajo Sí, más. exacto, Sí. exacto. Sí, que bueno. No, porque usualmente uno
¿Qué? No. Ah, no, que muchas veces uno escucha la historia de la perspectiva del child actor ya siendo adulto después pero nunca escucha del papá mientras el nene, por lo menos yo nunca he escuchado, pero sí, no, que bueno que bueno que es así, y entonces, te he cogido un montón de tiempo hoy, este, ¿tienes algo más que viene por ahí? ¿Qué es lo próximo que está? Pues no tengo nada que venga ahora mismo. Tengo un guión que terminé de escribir de ficción que quiero hacer aquí en Puerto Rico y ahora lo acabo de traducir al inglés para poder empezar a buscar financiamiento por si acaso hay alguna persona que no habla español que lo quiera leer. Así que ahora me estoy moviendo para eso y también tengo una serie de ficción, pero de un tema real, de aquí de Puerto Rico también, que estoy escribiendo ahora mismo con uno de los escritores del documental, con Jorge González. Estamos escribiendo una serie de ficción, así que estoy ahora mismo en ese proceso de esos dos Development. proyectos. Ajá, Qué cool, qué cool. sí. Pues sí. O sea que allá ahora lo próximo, por lo menos el próximo proyecto no va a ser documental, va a ser algo scripted. Sí, correcto. Sí, Sí. sí. Y entonces, te tengo una última pregunta, porque he recibido muchos mensajes desde que puse el post ayer de Ah, la película. sí. Gente que no están en Puerto... Bueno, primero que nada, que quieren saber en dónde en Puerto Rico se van a estar dando en qué cine. Yo puse Fine Arts, después alguien comentó creo que también va a estar en otros cines, pero también he tenido gente de la diáspora preguntando que si se va a presentar en Estados Unidos, que si va a estar en streaming, que si todo eso, y yo pues dije, pues déjame preguntarte para Pues aclarar eso. Todavía en Estados Unidos no sabemos dónde va a estar, porque la idea es también buscar eso, buscar distribución en streaming y buscar que se presente en otros festivales de cine. Pero por el momento está en Puerto Rico y va a estar en Fine Arts de Atorrey, en Fine Arts de Miramar. También va a estar en un cine que se llama Teatro Hollywood en Coamo, va a estar en Plaza Carolina, en Fajardo, en Arecibo, en Ponce Town y en Mayagüez, en Western Plaza de Mayagüez. O sea Okay. que lo bueno es que va a estar en varios lugares alrededor de la isla. La idea es que vaya también a las escuelas, o yo siempre exhorto que también los maestros manden a sus estudiantes a que la tengan que ver para extra credits o algo así. Pero sí, yo tengo muchas intenciones de llevarlo a festivales de cine y que se presente por streaming para que se pueda ver en Estados Unidos. Yo sé que el Banco Popular también tiene intenciones de ponerlo en el Canal 2 en Telemundo. Okay, La cool. fecha todavía no la sé, pero es justo después que vaya a los cines aquí en Puerto Rico. Y no sé si a través de Telemundo se va a poder hacer el Streaming. Telemundo, el streaming para Estados Unidos, pero lo dejaré saber enseguida que sepa eso. Y bueno, y la idea es poderlo vender también a uno de los networks, de los streaming services. Qué cool, qué Sería- bueno. Y un último pitch, por si no lo recalqué suficiente al principio, como que el nivel de producción de esta documental, más también la legitimidad que tiene por las fuentes que tienen y que están ahí en cámara contando la historia, o sea, te puedes disfrutar el documental y también estar tranquilo que lo que te están contando es, tú sabes, es legit, como que es la historia, tú sabes, de Puerto Rico, no es un cuento ni nada. So, Gracias. nada, de verdad, gracias por estar aquí. ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes y eso? Eh, Pues me pueden encontrar en Instagram, que es lo que más uso, aunque tengo Facebook, casi nunca lo abro, pero es Mara Mara Films, ambos en Facebook o en Instagram. Eh, y, y sí, lo pueden ver en el cine, siempre la primera semana es la más importante porque eso es lo que hace
que se siga extendiendo más semanas. Si la primera semana no va nadie, pues entonces te dicen, no, pues se acabó en el cine. Y está desde el 6 de octubre en salas y no sé qué más decir. Se llama San Juan, más allá de las murallas. Sí. Pues nada, de verdad, gracias por estar aquí. Y nada, y mucho éxito. De verdad, espero que todo el mundo vaya a ver esa película, vale la pena. Así que nada, hasta la Gracias, próxima. Sí, sí. gracias, un placer. Igual, igual.